Bueno, gracias por quedarse, los que se quedaron, está súper bien. Vamos a esperar a que, o sea, bueno, el elenco se va a ir sumando en la medida que vaya bajando. Es un ratito corto de conversación, pero nos interesa sobre todo... Ajá, la Ana está opinando, ¿quién está opinando? Ah, la Andrea. Sobre todo creemos que hoy el teatro necesita diálogo, por ende abrimos este espacio para conversar sobre lo que se necesite conversar, así que está abierto para que comentarios, preguntas, lo que se necesite, el que quiera. Ofrezco el micrófono. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Algún comentario quizás? ¿Duda? O quizás quiera decir algo, no sé, algún vínculo que le generó la obra, quizás no de la obra misma, también puede ser. Sí, la idea es que este momento sea también para darle las palabras más a ustedes, ya que acá tuvimos harto la palabra. Si alguien quiere decir algo. Somos dos israelitas acá, así que tenemos, primera cosa, hablar por los dos, pero yo siento que, primera cosa, quiero agradecer que tiene courage, ¿cómo se dice? El coraje de hablar de ese tema en el teatro en Chile, porque creo que no es fácil, en Israel es difícil de discutir ese tema y es muy compleja, así que en Chile más todavía. Así que creo que fue un intento que de verdad lograron de mostrar cómo tan complicado esta cosa, más encima que los judíos en Chile tienen otras complicaciones y mezclan con la cosa de Mapuche, que para mí no tiene nada que ver, pero igual para los chilenos en alguna forma le juntaron las dos cosas también. Entonces creo que hicieron un muy fuerte presentación del conflicto. Hay alguna cosa que para nosotros como israelí igual es difícil verla acá porque son cosas más de los judíos en la diáspora, por decir. Pero yo entiendo, estamos aquí, estamos en la diáspora, así no podemos evitarlo. Eso creo que un aplauso. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Hola, tengo una pregunta un poquito más técnica porque quiero saber cómo en qué momento escribieron el guión. Porque ustedes comienzan, entonces no sé si hay partes de la vida real que entiendo que sí, pero en algún momento tienen que haber ensayado esto. Entonces, ¿cómo fue un poco más su proceso creativo contando algo tan complicado, no? Sí, primero se hizo una ficción para proteger el trabajo, nuestro trabajo, digamos, y que se dijeran cosas de una manera más protegida. Pero no fue posible hacer esa ficción porque siempre era más importante lo que queríamos decir, en el fondo que no se velara lo que nosotros y nosotras queríamos decir. Bueno, después de muchos intentos decidimos, bueno, les propuse y con el alivio del elenco, votar esa ficción y hacer una obra sobre nuestro proceso y exponer nuestro proceso. Y eso, bueno, es súper fuerte porque en realidad lo que está acá es nuestro proceso de confrontación y fue súper difícil hacerlo. No sabíamos si lo íbamos a lograr, no sabíamos si de verdad íbamos a llegar a puerto, si muchas veces pensamos en retirarnos del proyecto, lo digo en general, porque es muy fuerte, fue muy fuerte hacer esto. Y bueno, después de trabajar muchísimo, de hacer muchas improvisaciones, de yo proponerles también este prólogo desde el astronauta, ¿verdad? Y luego una estructura que tiene que ver con círculos adentro de círculos, llegamos a este resultado, digamos.
Solo complementar que este proceso de inicio hasta que llegamos a la obra fueron 2 años y creo que no hablamos de teatro hasta el final del primer año. O sea, la ficción incluso apareció después de 1 año de trabajo. Y todas las reuniones de ese primer año estaban grabadas. Entonces, lo que ustedes ven acá son dramatizaciones, pero de las transcripciones de esas reuniones. Sí, yo quiero agregar que ahora me sale la voz, pucha, disculpen, estoy muy mal. Quiero agregar que fue muy rico encontrarnos, no nos conocíamos prácticamente y las reuniones fueron en las casas, comimos cosas ricas, combinamos nuestros orígenes de la comida, hablamos de nuestros ancestros, del tío, de la abuela, y mostramos fotos. Realmente fue un proceso tremendamente emocionante y recordamos esos patios en el verano, porque empezamos como en verano parece, ¿no es cierto? Claro, y comiendo nuestras comidas. Y después ya llegó el invierno y después estábamos en distintas casas y conocimos nuestras casas, conocimos nuestra intimidad y fue hermoso. Además de lo que dice la Shlomit, que es verdad, y por eso está también en la escena de los antepasados, porque eso ocurrió, fue más o menos un mes de mostrarnos a nuestros antepasados, en parte fue en el parrón de la casa de la Andrea, pero creo que pasamos por todas las casas hablando de nuestros antepasados. También tuvimos muchas crisis, hay que decirlo, porque nos pusimos a estudiar ambas narrativas, ambos relatos, como decía Juan Carlos, tenemos todo grabado, entonces a la hora de poner en escena, partimos con, bueno, hubo muchos materiales y muchas metodologías, ¿cierto? Pero sí pudimos transcribir algunas de las sesiones que tuvimos como grupo que nos parecían más interesantes. La primera, sin duda, que era como nerviosismo, improvisar sobre eso. Y también en un momento a la Andrea se le ocurrió pedir que hiciéramos pesadillas, bueno, en realidad ahí yo todavía no estaba en escena, pero que los chiquillos hicieran pesadillas o sueños, y ahí apareció el musical como una pesadilla. Y luego hay otras escenas que surgen, por ejemplo, también escribimos, cada uno escribió su manifiesto, como qué es lo que queríamos de este proyecto, qué es lo que creíamos con respecto a lo que pasa en Israel y Palestina, visiones que también fueron cambiando. En el fondo fue toda una montaña rusa que fuimos agarrando material, generamos mucho material que tampoco está puesto en la escena, por supuesto, porque no se podía poner todo, y otras escenas que surgen de conversaciones también, de vínculos que fuimos haciendo, de las discusiones, las conversaciones con todo el equipo y algunas otras, la Andrea y yo también. Una frase. Esta obra, como la presentamos hoy, no estuvo lista hasta el estreno. De hecho, hasta horas antes del estreno estábamos discutiendo detalles y... Sí, así de complejo fue el proceso. Una cosita, que la única diferencia de la obra con el proceso es que decirnos las cosas no era tan fácil. Teníamos mucho cuidado, éramos muy cuidadosos de cómo hablábamos, de cómo decíamos las frases, de cómo instalábamos las ideas para no dañar, no herir, no pasar a llevar y poder respetarnos y querernos. Ustedes lo que vieron claramente ya fue el proceso ya depurado y fue más fácil, es más fácil lo que pasa en escena porque obviamente es escénico, tiene que tener acción, pero claro, esa es la única, podríamos decir, diferencia. Oye, bueno, primero que nada, identificarme, soy el papá de Constantino, los artistas lo saben. Contó la historia casi real, nacido en Belén. Quiero felicitarlos porque la obra en realidad tiene una grandeza que no resiste ningún otro comentario del tipo político. Ustedes, si bien hacen arte, pero también filosofan, hacen política durante su actuación y también hablan con el corazón. Y esa amalgama entre corazón e intelecto, esa capacidad de entenderse, de unir las manos para decir somos capaces
de generar un diálogo que nos represente o que somos capaces de tolerarnos unos a otros y llegar de alguna manera a algo que ojalá el día de mañana supere la situación que hoy día existe. Eso es lo que hace grande esta obra. Yo creo que merece mucho más allá de las fronteras de Chile y en verdad es admirable el trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. ¿Quién estaba antes? Allá. Y después acá con... Gracias. Primero que nada, agradecer al equipo. Me gustó mucho. Y les quería hacer una pregunta respecto de un diálogo en específico. Cuando está el musical, que es La Pesadilla, la sonidista se acerca y hace un monólogo. Ese monólogo es la representación de la voz de quién. Y es de cualquier foráneo o qué. Ah, y última cosa. Quería preguntar si lo del café de verdad pasó. ¿Qué? Si pasó efectivamente lo del café, que lo encontré muy chistoso. Lo que te ofrezco café, no, loco, taquicardia. Sí. Sí, fue parte de una improvisación. Igual yo debo reconocer que he esperado esta pregunta. Así de verdad he esperado esta pregunta. Porque igual llama la atención que nadie acuse aquello. Pero claro, yo soy la única chilena no hija ni nada ni de judíos ni de palestinos. Entonces yo me incorporé al trabajo como 1 año y 2 meses o 3 meses antes del estreno. Y claro, era súper interesante en un principio ver esto, porque además como tema igual es muy interesante porque de alguna manera uno tiene que hacer el despegue para ver cómo cómo uno va leyendo todo este conflicto y de alguna manera uno va entendiendo que este conflicto atraviesa muchas de nuestras realidades políticas, de clase, ideológicas sin duda, ¿cachai? Entonces, ese monólogo es harto más largo, pero por cuestiones de puesta en escena se editó esa parte y claro, en la que habla ahí es una chilena que de alguna manera también llega a un punto en el cual se cansa porque claro, el conflicto palestino-israelí ocurre allá y ese es un tema que de alguna manera fisura parte importante del siglo XX. No es menor que esa fisura se constituye el año 47, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cachai? A propósito o como preview de cierta Guerra Fría que todavía no se constituía totalmente, digamos. Entonces, es interesante aquello y es interesante cómo de alguna manera esa realidad también uno la mira acá desde Chile, pues en la cotidianidad que uno tiene. Y la cotidianidad que uno tiene muchas veces está muy lejos de aquello, de ese conflicto, incluso acá en Chile. O sea, mi primer encuentro, yo conocía a la Andrea, a la Alejandra la conocía por la escuela, pero con la Andrea éramos cercanas, ¿cachai? Nos juntábamos a conversar, nos juntábamos a hablar de esto y de otras cosas también, pero siempre como con el rollo de lo político, lo ideológico. Y Andrea me invita a este proyecto y fue muy loco sentir que esto estaba tan vivo, pero que estaba tan vivo también en un circuito muy pequeño de Chile. Y aquí me voy a mandar una pesadez porque lo tengo que decir, digamos, porque la comunidad judía y la comunidad palestina en Chile tienen un sesgo de clase feroz. O sea, son los privilegiados de este país. Si no, veamos quiénes son los dueños de Chile, digamos. Entonces, también mi reclamo no mi conflicto, pero
las tensiones que yo instalé, que fueron hartas también y fueron con mucho menos cuidado que las que ellos tenían entre sí, también tenían que ver con eso. Así, ¿cómo lo volvemos carne en Chile? Porque Chile también tiene mucho de este conflicto, pero en otras fisuras, con otros matices, con otros dobleces, con pliegues que son mucho más ricos e interesantes. Entonces, la necesidad de instalar esa opinión, desde lo personal yo lo agradezco mucho, pero también me parece que es tremendamente necesario porque finalmente es el lugar que lo ancla, como situar, es como situar el pensamiento finalmente de la obra, situar el espíritu de la obra, ¿cachai? Porque las obras no existen en el aire, ¿cachai? El teatro, las obras de arte o el teatro no existe porque pululan en un espacio abstracto o etéreo, no, es porque tienen la carne para poder situarlas allí, digamos. Entonces, esa opinión responde a aquello, a todo ese conflicto, y de verdad llegó un momento en el cual me cansaron. Que eso fue como, no sé, como un mes antes del estreno que yo dije, no, ya, yo me voy a dedicar a hacer mi pega de diseño y aquí que lo resuelvan ellos, digamos, a mí que me digan qué hacer. Pero de igual ha sido una experiencia bacán, una experiencia maravillosa. Sobre todo porque me he encontrado con una... O sea, a propósito de esto empecé a leer heavy a Hannah Arendt, por ejemplo. Y Hannah Arendt expone los pliegues también de la pregunta en torno a los judíos, que es fascinante. Entonces es eso. Muchas gracias por este momento. Me siento gracias a ti. Súper importante. ¿Tenemos una pregunta más acá? Sí. No. Ya, ¿estamos alguien más? Hola, buenas. Yo soy nieto de palestino y conozco a Constantino. Ustedes manifiestan expresamente el tema de sus comunidades y de sus familias porque esto no debe haber sido fácil. Dos preguntas. Uno, si tuvieron ganas de autocensurarse o cuántos se autocensuraron y si esto ha tenido alguna consecuencia para ustedes en lo personal. Hola, gracias por la pregunta. Sí, igual uno vive un proceso que tiene que ver con muchas cosas. A mí en lo particular, yo viví un proceso actoral, porque estaba en la actuación nomás, y bueno, en la creación en el sentido de que había mucha improvisación, de que nosotros también decíamos texto y proponíamos como esto lo quiero decir, y así la inteligencia de la dramaturgia fue siempre uniendo todas esas esferas y líneas y cosas que queríamos decir. Pero es raro porque, bueno, yo creo que igual aunque alguien no sea palestino y no sea judío lo puede entender. Hay cosas que uno se explica por qué te pasan y otras cosas que no. Entonces a mí me pasaban cosas muy físicas cuando yo me enfrentaba a esto. Yo obviamente había tenido amigos judíos, no era como, un judío, no, jamás. Pero cuando realmente estaba en la primera reunión, tengo una sensación corporal, cuando trataba de recordarla, que tiritaba mucho. Y yo no soy una persona tan así tampoco. Entonces tiritaba mucho, me daba mucho miedo. A mí esa escena en la que nosotros decimos, oye, ¿y si grabamos? Bueno, yo sufrí mucho tiempo en solitario, porque igual estaba embarazada y todo, entonces estaba como con la hormona rara. Pero pensaba que podía haber vigilancia, realmente. O sea, el tema de la vigilancia es algo que yo realmente sentí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay muchas cosas que yo pongo aquí y hay muchas cosas que me guardé y que me preguntaban, nunca lo he dicho, pero que me preguntaban y yo decía, no sé. Y en verdad no lo quería decir nomás. O no lo quería hablar, ¿cachai? Porque igual hay algo de uno que tiene miedo a enfrentarse al otro. Y yo decía, pero ¿por qué me da tanto miedo si yo no he pisado Palestina? O sea, nací en Chile. Y cada vez que alguien decía, sí, porque Israel no sé qué, y a mí se me aceleraba el corazón. Entonces decía, el único camino, para no volverme loca, digamos, es ir a esos cuerpos, porque yo debo venir de otros cuerpos
que sintieron eso, pero lo vivieron, ¿cachai? Y eso lo debo haber heredado de alguna manera, y eso que me provocaba miedo, me provocaba censurar, en un momento lo solté y dije, ya, si censuro, censuro nomás, porque hay cosas que no quiero hablar. Hay cosas que me dan mucha pena, y no era como, esto no lo voy a decir porque un israelí me puede estar escuchando, no, era como, no lo podía hablar, no lo podía verbalizar, o me ponía a llorar, era una cosa muy penosa, así. Y todavía me pasa un poco, como que no me pasa con otras obras, que también ese texto que yo digo como, ya, si me llaman de cualquier teatro a hacer cualquier obra, a mí de verdad es verdad, o sea, a veces estoy leyendo la obra, la leemos en voz alta y estoy leyendo la normal y de repente me da muchas ganas de llorar y me siento muy ridícula porque no es algo, no soy como una actriz así, como demasiado emocional, pero sí me pasaba algo muy emocional con esta obra, muy físico, me tiritaba mucho y tuvimos que construir desde ese miedo que estáis preguntando tú o desde esa corporalidad que estáis preguntando tú, porque realmente, sí, o sea, hay miedos que son explicables y otros miedos que yo creo que uno lo hereda, no sé. Y desde ahí sí, y yo creo que a todos en alguna medida les pasa eso. Creo. Como para complementar también desde el lado judío, porque sí, lo que dice la Sami yo creo que a todos nos pasó, pero sí, durante el proceso, yo voy a hablar a título personal, pero puede que aquí represente a alguno de los chiquillos, sí, pues también tuvimos miedo, como a la medida que fuimos viendo cosas, porque personalmente, como digo la obra, yo tengo familia en Israel, tengo familia israelí, mis primos, mis tíos son israelíes, y yo he ido a Israel 2 veces, no he ido a los territorios ocupados, pero sí he estado en todo a lo largo de Israel, con ellos, y primos, soldados, etcétera. Entonces yo conocía esa narrativa solamente. Y de repente, al encontrarme con la otra narrativa, para mí fue como un choque cerebral. Fue muy difícil asumirla, como entenderla. Y tratar de entender, y claro, muchas veces para mí era tragarme cosas como poco por sentía que podía dañar o como que podía decir algo que era muy horrible decir, ¿cachai? Como justificar algo que era injustificable, por ejemplo. Y también me pasaba que me daba miedo, porque a mi alrededor, desde mi familia hasta personas que conocía, estaba también hacia esa presión, como no vayan a decir, pero no se vayan a meter ahí, pero no hablen. De hecho, alguien me dijo en algún momento, pero no vayan a hablar del conflicto. ¿Cachai? Que es lo que terminamos haciendo. Porque era un imposible, o sea, claro, si no, ¿para qué nos juntamos? Pues si nos juntemos la colectividad china con la italiana, da lo mismo. No, pues hay algo que nos une. Una contingencia y un origen, ambas cosas. Entonces sí, estaba el miedo a la traición, que muchas veces fue cegador. Incluso en la temporada pasada, que todavía desde el estreno en adelante viene un nuevo proceso de enfrentarse al público. O sea, ya más allá de nuestro proceso, que en un minuto ya pudimos pelear. Nosotras con la Andrea peleamos harto. Como discutimos, que fue muy creativo, también muy fértil. Y con el grupo en un momento, después de que soltamos las barreras, pudimos discutir, así como, ¡bah! ¿Por qué no? Porque yo creo, no, pero es que yo creo esto otro, o pasa esto, pasa lo otro. Pero luego con el público ya era otra cosa. Y ahí nos pasaron varias cosas, y aquí nuevamente voy a tomar como el lado judío, pero nos pasaron cosas como que muchos judíos se nos acercaron a agradecer el lugar, y otros judíos nos criticaron por no defender Israel. Y eso fue doloroso también, porque fue una crítica dolorosa, así como... Y con Israel no estoy diciendo Israel como un etéreo, ni tampoco a los israelíes, sino que las políticas de Estado de Israel y la ocupación, o sea, francamente. Y personalmente la consecuencia para mí es que para mí esto no se queda en el escenario, no he tenido consecuencias así como que me persigan ni mucho menos, pero lo voy a decir acá. Yo no me puedo quedar solo con el escenario y con el dueño de la anécdota de la cual sale la escena del café con el soldado, que ese soldado, el primo del Toño, existe. Empezamos a armar un grupo como para poder tener una voz diferente en Chile de los judíos. Estamos ahí, intentándolo, pero creo que es muy necesario activar, porque lo que decía también en el texto, yo no soy la activista, eso a mí me caló profundo, personalmente. ¿Alguien más? Allá. Tenemos 1, 2. Gracias.
quiero principalmente agradecer y decirles cosas positivas. Quiero agradecer la visión que tuvo Andrea para poder rescatar el proceso que estaban viviendo y la riqueza del proceso que estaban viviendo y darse cuenta que ahí estaba el valor de lo que querían hacer y no necesariamente en Romeo y Julieta interpretado por ambas poblaciones, ¿no? Entonces creo que eso es muy valorable. El arte, creo que en el último tiempo cada vez más tiende a eso, a valorar el proceso y cómo se llega a la obra que termina siendo. También valorar lo que decía la chica chilena que no era ni de uno de los dos lados. Ana. Que sí, que en el fondo las obras se sitúan en un espacio temporal y que en el fondo eso que están haciendo lo sitúa y nos toca. A mí, yo no soy de ninguna de las etnias que se tocan aquí y me sentí muy tocada por su historia, por los dos lados, muy emocionada, sobre todo cuando se interpretan de forma contraria. Creo que es bellísimo ese momento, pero también lo hace bello lo anterior, o sea, ver la pasión con la que defienden o se angustian por defender su posición y luego como la forma tan bella en que representan al otro lado, eso yo creo que es muy bonito. Y una sugerencia, como ojalá que el rol de Ana podría estar dentro de la obra durante todo el proceso. Creo que es importante, o sea, me imaginaba yo ahí discutiendo como entre medio, como, oye, pero ¿qué pensáis tú? Oye, pero ¿qué pasó? Me sentiría como un poquito más representada también. Exacto. Bueno, pero quizá otra que te represente, no sé, algo así. Eso y lindo también sería algo parecido con el conflicto que tenemos en Chile, tipo, no sé, derecha-izquierda, eso también sería súper lindo, no sé si lo podrían concretar, pero sacaría muchas cosas y creo que podría ser bien productivo. Eso. Ya, yo voy a ser súper breve. Quiero felicitarlos a todos porque es súper duro ver esto y hablar de esto, porque a uno siempre le tocan las raíces, como que a uno, lo que le pasaba a ella, que a uno siempre le duele cuando, a pesar de que uno nunca haya ido a Palestina o cualquier cosa, a uno siempre le duele, a uno siempre le da pena. Y quiero darle las gracias porque siento que es muy lindo ver las dos caras de la moneda. Sobre todo porque estuve con Moisés hace poco en una obra y fue súper lindo en el momento en el que salió el tema y yo dije, conche tu madre, vamos a pelear. No, vamos a pelear. Y fue bacán darme cuenta de hablar con Moisés que gracias a esta obra se surgió como el cambio de decir como realmente no podemos seguir matándonos. Y es eso, somos todos personas. Así que gracias. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales. Natuf.cl es nuestra página web, natuf.cl es nuestro Instagram, no sé, Fundación Natuf creo que es el Facebook. Natuf, que es un lugar donde se encontraron asentamientos de una civilización preagraria seminómade que habitó todo el territorio de Palestina e Israel hace 12.000 años atrás, como cuando no existían los nacionalismos, las fronteras, ni tampoco judíos ni palestinos. Gracias.